Compañeros y amigos, seguimos en el tema con Estados Unidos. Esta semana, este funcionario que vino, que es el encargado de la seguridad nacional en Estados Unidos, recordemos que ellos están perfilando a los cárteles del crimen organizado como organizaciones terroristas, porque tenemos una situación donde el uso de este tipo de estupefacientes, particularmente del fentanilo, está significando para Estados Unidos alrededor de 100,000 muertos al año, y es una cosa terrible el drama humano que hemos visto cuando vemos videos de las calles de las ciudades de Estados Unidos, de los adictos a esta droga. Es una situación realmente escalofriante. Y entonces se da esa situación, ellos están insistiendo en que debemos de entregarle a los personeros, pero hay una resistencia, y yo creo que la presidenta ha tomado una postura clara de confrontación con Estados Unidos, que está poniendo en riesgo el Tratado de Libre Comercio y está poniendo en riesgo toda la relación con Estados Unidos, y sobre todo la idea de confrontación, porque ella no deja de estar defendiendo a Cuba, de estar metiéndose en medio, entre las patas pues a los Estados Unidos. Ha dicho por una parte que chingadera es esa de estarle reclamando a Raúl Castro por un crimen que cometió hace 30 años, cuando ella ha estado insistiendo en que el cabrón de Hernán Cortés hace 500 años nos hizo una chingadera, o García Luna, que fue pues también hace ya algunos años, etcétera, Calderón, en fin. Entonces tenemos una situación donde Claudia está atropelladamente, de manera defectuosa, interviniendo, metiéndose en estas cosas. Y por otra parte, ante los señalamientos de la gente cercana a López Obrador, ha sido enfática en señalar que ella y López Obrador son lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una situación donde cada vez se hace más común que se comente que tenemos nosotros suficientes datos para inculpar a la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Entre lo más impactante que yo he visto en estos días es que se hace una estimación del desfalco, considerando el tema del crimen organizado, el huachicol fiscal, etcétera. Se hace una estimación de $2 billones desfalcados, detectados ya en el sistema financiero internacional. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde pudo llegar esta gente que estaban con las nalgas de fuera, porque era gente de clase media, ¿sí? Y que de repente cruzan las líneas de la decencia, la honorabilidad, y se ponen a agarrar dinero que no les corresponde, dinero del erario, dinero del crimen, etcétera, con una ambición que no habíamos visto nosotros en la historia de México. Y al contrasentido es que tú dices, ¿para qué chingados querías tanto dinero? Si lo metes en el sistema internacional financiero, los gringos tienen ahí la posibilidad de congelarte las cuentas y quitártelo. O sea, ¿para quién chingados trabajó la gente esta cercana a López Obrador? Incluso a lo mejor el mismo López Obrador. ¿Para quién trabajó finalmente? Para los gringos. Vienen con ellos y ese dinero se lo quedan los gringos. No creo que le vayan a dar a México algo de ese dinero, ¿sí? A final de cuentas, atragantarse, ¿sí? de dinero, pues ¿en qué va a terminar? Ya ahorita, por ejemplo, los amigos de Rocha Moya ya tienen congeladas sus cuentas, ya están jodidos, ¿sí? Si no tenían dinero fuera del sistema bancario, pues van a estar batallando, pero muchísimo. Entonces, tenemos una situación donde Claudia Sheinbaum claramente está en contra de los gringos, y hay una situación con la que quiero terminar, ¿sí? Estamos viviendo una situación donde los periodistas, las personas que hacen opinión como nosotros, ¿sí? Que en el esquema de ¿cuál es el politólogo más importante italiano de la época contemporánea? ¿Cómo se llama? Bueno, en el esquema de norte me acuerdo.
hay dos cuestiones que se oponen al gobierno, ¿sí? Los opositores, digamos que formales, como los militantes de los partidos, en este caso PRI, PAN, MC, etcétera, y los contestatarios, ¿sí? Que somos nosotros. Pero se han hecho ahora tan importante o más importante los contestatarios que los mismos actores políticos. Incluso hay una situación ya de militancia plena en esto, ¿sí? El caso pues de Aristegui, el caso de nuestra compañera de aquí regiomontana, ¿cómo se llama? Azucena Uresti, ya no digamos el caso de Loret, de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, sí, ¿verdad? Señaladamente está ahí también nuestro amigo Ramón Alberto Garza. Y él plantea una cosa que es quizá lo que le dé sentido a esto. No sé por qué lo dijo, yo no sé qué sentido tendría hacerlo, pero según sus fuentes, según sus ideas, ¿sí? Que además déjenme decirles que Ramón Alberto ha jugado un rol pero sumamente protagónico en esto. Él está planteando que son valores entendidos lo que está pasando entre Claudia Sheinbaum y el gobierno de Estados Unidos, en el propósito de no generar una situación de cisma al interior de las bases de Morena. O sea que ella debe de pasar como una defensora a ultranza de López Obrador y simplemente esperar a que se acabe, a que vengan por él, ¿sí? Y luego ella mantener el control del país, ¿sí? Manteniéndolo como pues finalmente ya nos chingaron, ya quedamos así, pues vamos a ver qué hacemos, pero aquí estamos. Y no pasar como una traidora al esquema de López Obrador. Pero bueno, hay muchos temas sobre esto. Yo los voy a dejar a ustedes pues en libertad, bueno, tienen la libertad, pero pues digan lo que les dé su chingada gana, ¿no? Para decir en términos coloquiales. Perdón, cuando dijiste $2 billones, 2 billones, yo creo que son los billones gringos. No, no de Samuel García, no, de la gente de la 4T. Yo supongo que son billones gringos, porque aquí tenemos una diferencia aritmética. Nosotros en México un billón es 1.000.000 de millones y en Estados Unidos 1.000.000 son 1.000 millones. Ni siquiera 100 millones, son 1.000 millones. Por eso cuando hablamos de billones y lo usamos en el contexto mexicano, pues se nos hace mucho más exagerado. Claro, 2 billones es un chingo de lana, ¿sí? Hay días que dan las 12 y yo todavía no me los gano, chico. ¿Ah? Te escuchamos, Antonio Lomas. Bueno, perdóname no coincidir. Bueno, parece que hay una pequeña falla técnica. ¿Estamos listos? Ya estamos. Perdóname no coincidir contigo sobre algo que comenta Salvador. Yo lo he comentado más de una vez. En mi juventud yo soñaba con ser actor, con ser el Ignacio López Tarso de Nuevo León. Ay, güey. No se me concedió, pero allí aprendí algo muy importante que se llama expresión corporal. Ok. La manera como tú expresas algo sin palabras y en ocasiones tu expresión rebota, es contrario a lo que estás diciendo y actuando. Sí. No sé si ustedes han visto el físico y la actitud de Claudia Sheinbaum. La veo en muchas ocasiones perdida, ha adelgazado en extremo. Hay algunos amigos míos, sobre todo un psicólogo, que me apoya, que es de la Facultad precisamente de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dice, oye, a Claudia le está pasando lo mismo que se decía que le estaba pasando a Fox, lo mismo que se dice de Samuel y Mariana, que tienen que estar medicados con, medicamentos para situaciones mentales. Yo no creo que sea un acuerdo entre Claudia y el gobierno de los Estados Unidos. Yo a Claudia la veo en un laberinto terrible. Pero centrándonos en el tema de la visita de nuestros queridos vecinos, diré Ernesto Cerda, de nuestros amigos, han cambiado muchas cosas. Primero, no me llamen Andy después de esa visita de Estados Unidos,
presentó su renuncia a la Secretaría de Organización y desesperadamente está buscando fuero. Debemos de recordar que allá por el 2024 él se aventó un discurso diciendo que él quería ser considerado como el primer chilango de México, ya que aunque él había nacido en Tabasco, todo se lo debía a la Ciudad de México. Su idea era ser jefe de gobierno y seguir la trayectoria de su papá. Pero como no se le dio y necesita fuero, renunció a la Secretaría de Gobernación. Va a esconderse a Tabasco, esperando que el tiempo le dé. La Secretaría de Organización de Morena. De Organización de Morena. Se va a Tabasco, esperando que el tiempo le dé para ser diputado federal y tener fuero. Así es como está la situación. ¿Qué está haciendo también Morena extrañamente? Está jugando un juego muy peligroso. Yo hace muchos años platiqué con un militar y él me decía, el peor error de cualquier militar es abrir varios frentes a la vez. ¿Qué es lo que está haciendo Morena? Se está haciendo bolas después de la venida de estos personajes. Ya abrió el frente en Chihuahua, lo está abriendo en Nuevo León, y así está generando varias confrontaciones. De que afectó la venida de estos personajes a Morena y al gobierno federal, lo afectó de manera terrible. Yo veo una Claudia Sheinbaum, me perdonen, pero la veo como una gallina sin cabeza. Cuando algunos vimos cómo matan a las gallinas para hacerlas mole, sabremos de lo que estamos hablando. Hacen un mugrero y un manchadero que quebró. Ahora en Morena, desgraciadamente, no los de base, no los necios que siguen diciendo es un honor estar con López Obrador y con Claudia hoy, no con ellos, sino los que saben cómo se está manejando el poder. Están buscando la rampita de salvación para decirme o tengo fuero o ya me voy. De que la venida de estos de Estados Unidos es algo cabrón, lo es. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, adelante. Sí, bueno, lo más objetivamente hablando que se pueda, porque uno como mexicano muchas veces pierde la objetividad. Tenemos un jefe de gobierno, un ejecutivo, con temas de inadmisibilidad por gobernantes que están ligados con el narcotráfico. Y hay matices que separan la gravedad del asunto, yéndose por fines partidarios o incluso de zona, ¿verdad? Tenemos un tratado de libre comercio que no está resuelto. A mí, en lo que me consta, en el nivel de micro o mediana empresa, no está fructificando en el extranjero. Y yo lo digo como microempresario. Yo fui en el 2025, en noviembre, a ofrecer lo que se le dice o denomina en México una licitación. Allá es diferente, ¿verdad? ¿Cómo con estos temas puedes concretar una venta, concretar un servicio con alguien de Estados Unidos? Bueno, yo concretamente hablando de Texas, ¿verdad? Mi situación fue, y no es que quiera hablar de mí, sino es un ejemplo muy próximo, es, ¿sabes qué? No quiero tener problemas con mi gobierno, ¿verdad? Era la mejor opción, operativa, administrativa, precio, pero no quiero problemas en gobierno. Entonces, si ese es un pequeño tema que achaca a alguien de esta mesa, ¿qué es lo que viene? Tuvimos a Marcelo Ebrard, que es Marcelo Ebrard es el secretario de Economía. Me quedé con la administración anterior, que ya ven que era de Relaciones Exteriores, de Economía, donde pues Estados Unidos hizo su carta fuerte, ¿no? De político badass, como que si fuera regañándolo. Está litigando el hombre, ¿verdad? Yo viéndolo objetivamente como un secretario de Economía, que a mi apreciación, pudiéndome equivocar, no está doblando las manos muy próximo a como solicita el gobierno de Estados Unidos. Entonces, tenemos matices serias
¿Cómo un ejecutivo puede admitir que funcionarios de gobierno estén ligados con el narcotráfico? Es inadmisible. ¿Cómo lo debatimos? ¿Cómo podemos incluso... ¿cuál sería la solución? Un tratado de libre comercio no se ha resuelto y lo veo lejos de resolverse. Un tema de micro, medianas empresas pequeñas, no sé cómo estarán las grandes. Y todo esto va sumando año tras año y la economía del país en esta situación. Geopolíticamente hablando, ¿cómo verán? Acaba de venir Europa, la Unión Europea, a cerrar un tratado bilateral, ya es, o sea, de varios países, pero de una unión, que es la europea, a cerrar un trato con Sheinbaum, con la Ejecutivo. Y trae estas situaciones el Ejecutivo. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a suceder? Porque es un tema que debe de achacar a los jefas del hogar. Estamos hablando de cómo ve el extranjero a México. Siento que el Ejecutivo está desahogando una buena función, siendo lo más objetivo que pueda, porque tienen temas de inadmisibilidad. Ella no puede decir de buenas a primeras qué viene en temas económicos, qué es lo que estamos viviendo actualmente y qué vendrá para el Tratado de Libre Comercio no se resuelto. Muy bien, escuchamos. Una pregunta. Ahí se va pintando los guinditos. Aquí ahorita me lo regreso. Un panorama amplio. Pero dejas tres condiciones. ¿Qué podrías hacer tú? Porque eres microempresario. ¿O qué salida les ves? Tú vives el problema. Entonces tú tienes que tener alguna idea sobre qué está pasando y cómo hacerlo. Equivocado o no, eso es lo de menos. Pero debe tener una idea. Segundo, hablas en términos muy genéricos del Tratado de Libre Comercio y cómo nos ven. Pero olvidas la centralidad no del comercio. Se te olvida la dependencia. Uno, eléctrica, de gas, de comida. Se te olvida decir, es que no es solamente la condición del narcotráfico. Es una pregunta. Sí, claro. La borraste, no. Hiciste un panegírico, pero te olvidas de elementos centrales. Y tercero, las relaciones económicas a 6,000 kilómetros, a 4,000 kilómetros, tienen costos adicionales que no tienes con una frontera que está pegada contigo. Esas consideraciones no las hiciste en tu panegírico. Sí, no. Mira, yo te voy a pedir que hagas una respuesta lo más breve posible para ya salirnos de esto, sí, porque si no vamos a estar... Sin comentarios. Válgame Dios. Ok, adelante. No, pero Adelante, en el tema pues que Tienen los demás, pues ya tienen ahí para... definitivamente mi opinión es que nada puede estar por encima de los intereses económicos, industriales de nuestro país, ¿no? El Tratado de Libre Comercio es sumamente importante y me refiero a que ningún partido político, ningún personaje político, ningún funcionario pueden estar primero que el interés nacional, ¿no? Que es nuestro país, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Pienso que Estados Unidos está presionando y va a seguir presionando. Pienso que lo que le falta hoy a nuestra presidenta, que cumple este domingo 2 años de gobernar nuestro país, bueno, de medio gobernar, lo digo con mucho respeto, no la han dejado gobernar. Creo que debe haber 3 o 4 cambios importantes dentro de el gobierno de nuestro país para poder seguir con las negociaciones y que el gobierno de Estados Unidos, no es que nos pongamos a modo con ellos, ¿no? Pero en algo sí tienen razón y lo comentaba mi compañero antes, el tema
de los mencionados funcionarios o titulares de algunos gobiernos ligados al narcotráfico, pues eso pues, no lo digo yo, es un tema público, es un tema que se investigó y se les olvida el interés nacional, ¿no? Creo que a la presidenta la dejaron sola, creo que debe hacer, repito, 3 o 4 cambios importantes, entre ellos la Secretaría de Gobernación. Voy a decir a lo mejor una tontería, creo que la Fiscalía General de la República también debe tener un cambio importante. Sabemos que el próximo año también se renueva, ¿no?, la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que hay 2 o 3 personajes que tienen que responder a sus acciones en México, y creo que la presidenta no la han apoyado y no la han dejado gobernar al día de hoy. Y repito, este domingo cumple 2 años de haber tomado protesta como la primera presidenta de nuestro país. No, de haber ganado. De haber ganado, perdón, gracias por la corrección. Y pues sin duda, si no hace esos cambios, va a seguir medio gobernando nuestro país, ¿no? Es mi opinión. Y repito, nada está por encima del interés nacional, que es el Tratado de Libre Comercio para nuestro país. Somos el socio comercial más importante de Estados Unidos y lo seguiremos haciendo simplemente por la geografía que tenemos, ¿no? Muy bien. Te escuchamos, Roma. Sí, yo sí creo que México está dentro de un problema muy grande por el tema del Tratado de Libre Comercio en TEMEC. Está trabado y lo que comentaban aquí del gas, tengo entendido que son alrededor de 3 días lo que México tiene de reservas de gas. O sea, somos una frontera, tenemos la frontera, el comercio, 5 días, a 5 de combustible. Tenemos el área a nivel mundial número 1 en traslados de transporte terrestre, que es Nuevo Laredo, y tenemos de aquel lado la frontera de San Diego, el paso de personas, una de las primeras. Entonces, es muy importante la parte geográfica de México. Y si le sumamos lo que sucedió con el funcionario que vino, México sí está en un tema muy, muy delicado en cuestión de qué sucede y cómo nos ven desde fuera hacia nosotros, la geopolítica, pero de externa hacia nosotros, ¿verdad? Cuál es la visión que tienen hacia este país. Y ya para terminar, también quisiera comentar el lado de, yo recuerdo a Ildefonso Guajardo cuando estaba en el Tratado de Libre Comercio hace años, él manifestaba todas las dificultades que tuvo, y en estos momentos los encargados del TEMEC, yo supongo que también, y si le sumamos esta parte geopolítica, pues México está en una posición muy difícil. Y para finalizar, también agregando el punto de las elecciones internas que vienen en noviembre para Estados Unidos. Trump no está bien posicionado, electoralmente no tiene seguridad de poder tener mayoría, que finalmente si no la tiene como quiera va a actuar él, ahora nunca se ha prestado atención a eso, pero tiene que dar un golpe de poder, lo he insistido, tiene que dar un golpe de poder hacia nosotros, hacia otro lado, pero los electores tienen que verlo, y entre más se acerque el mes de noviembre, va a apretar muy fuerte Trump. Rodolfo. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a tener? Música esto. Vamos al Maco Plaza. ¿Y ahora cómo es esto? No, ya. Ahí vienen los nuevos. No, pues ya se me olvidó. ¿Dónde nos quedamos? No, es que de que quiere dar un chingazo, Estados Unidos pues lo va a querer dar y siempre lo ha querido dar. Y a todos. O sea, no ha sido cómodo para México tradicionalmente negociar contra Estados Unidos, porque Estados Unidos pues esa es la potencia, tiene una preeminencia y un poder mayor que México, entonces siempre va a tratar de abusar, siempre va a tratar de tener ventaja. Lo decían ahorita, lo comentaban, y Ildefonso en su momento lo decía, yo creo que cualquiera lo ha dicho, siempre van a tratar ellos de ganar más que nosotros. Sin embargo, sí es verdad, ellos son importantes para nosotros, pero nosotros también somos muy importantes para ellos, porque a final de cuentas es negocio, y en ese negocio hay muchas gentes de allá que comercializan con nosotros, que sus negocios dependen de lo que compran o le venden a México. Entonces también ellos están presionando allá para que Estados Unidos se apriete, pero tampoco no apriete tanto. Entonces sin duda siempre el tema que se ha dicho, que México
tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Decía don Entonces, Porfirio Díaz Mori. ¿verdad? Entonces, pues esta es nuestra realidad. Yo creo que lo que hace Claudia Sheinbaum es seguir demostrando carácter, seguir mostrando fiereza y salvaguardando la soberanía y poniéndole un freno a Estados Unidos para decir, oye, espérate, tranquilo, nosotros también vamos a ofrecer una postura en la negociación, también vamos a meter el pie fuerte, y es una lucha de fuerzas donde sin duda Estados Unidos es más fuerte, pero México está tratando de poner el cuerpo fuerte para que el fregazo no sea el mayor posible. Entonces también igual Claudio Sheinbaum pues está apostando, y creo que muchos le apostamos a que las elecciones de noviembre no sean favorables para el gobierno de Trump, y en ese sentido se puedan aligerar las presiones para México. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde Estados Unidos va a tomar decisiones con respecto a México. Y lo que dicen de Andy, que no me digan qué. De Andy, que dice que no le digan Andy. La verdad es que según él busca tener fuero, pero eso va a ser hasta el próximo año. Y según los vaticinios, pues la decisión de Estados Unidos tiene que ser en estos meses. Entonces no le va a alcanzar a llegar a tener fuero. Si es que fuera realidad de todo lo que dicen que tiene. Y aparte, si fuera realidad, o aparte inclusive, aún siendo realidad, si a ellos les conviene soltarlo, porque al último hay muchos intereses, siempre los va a haber, y muchas cosas no sales preso, nunca te sacan, no porque seas inocente, sino porque no se te pudo demostrar que fuiste culpable, o porque no fue conveniente demostrarte que seas culpable. O sea, Jaime Rodríguez pues no está en el bote, Medina no están en el bote, pues no porque sean inocentes, sin duda alguna hicieron muchas trácalas, muchos actos irregulares indebidos, pero no le demostraron que fueron culpables, o no fue conveniente demostrarles que fueron culpables. Entonces, por eso es lo que sucede mucho, porque lo que sí prevalece en nuestros sistemas es la impunidad por la razón que sea. Entonces yo creo que qué bueno que la presidenta nos representa con carácter, con fiereza, y porque también aparte la presidenta se tiene que poner así. Es como una tigra, más o menos. Sí, porque aparte también ella se tiene que poner ese tema porque los americanos están siendo utilizados o pretenden ser utilizados por la derecha local para poder tratar de desprestigiar y atacar a la Cuarta Transformación. Entonces ahí tiene dos frentes en los que Claudia Sheinbaum se tiene que estar defendiendo, y lo está haciendo muy bien, y yo no creo que Estados Unidos vaya a hacer algo tan drástico, porque al último inclusive a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Muy bien, te escuchamos, Ernesto. Fíjate que para quien no ha entendido la geopolítica, se enreda en su local. Normalmente la gente ve lo de su cuadra, que no hay luz, que hay baches, pero pierde la perspectiva general de la colonia, de la ciudad, del estado y del país. En febrero de este año, recuerdas que hice un artículo en que le dije que Morena tenía por qué celebrar y que se me echaron encima que todos los errores. Y le señalaba pues porque tenía 20 y tantos congresos, tenía la mayoría de, gobernaturas, la mayoría de los congresos, salvo 4 estados no estaban en su poder, tenía el poder judicial, tenía el poder legislativo y las cámaras de senadores. Entonces es lógico que tengan que celebrar, pues ganaron, déjalos. Pero al mismo tiempo nosotros estábamos platicando con gente de México, de Morena, porque si se olvidan, nosotros fuimos parte de ese movimiento desde 2000 que estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Tanto Dante como tu servidor fuimos fundadores de MC y estábamos en las discusiones originales de hacia dónde iba el movimiento. Entonces conocíamos muy bien. ¿Te acuerdas que le decía? Sí, se los cantó Andrés Manuel en aquel golpe mórbido. Les dijo: no me vengan con que la ley es la ley, al diablo con sus instituciones.
Y no se lo dijo una vez ni 2 veces, se lo puso en 2 libros. Y la gente decía que no. Cuando niegas una realidad, ¿qué es lo que le está pasando a la presidenta? La presidenta no está gobernando. La última vez que tuvimos un análisis con los amigos de México, le decía, la presidenta no solamente está sola, está entre 2 enemigos y un traidor. 3 ejemplos nomás para que vean que le corren el toro al revés, y aquí lo hemos dicho. Imagínate el secretario de Educación, sin ni siquiera pisar base, si avienta unas vacaciones. ¿De cuántos meses? Los que quieras. 3. Y resulta que la presidenta al día siguiente, un palo, le dice que están mal. Otra, la discusión tan terrible que se armó a nivel local, internacional, cuando una señora se asoleó las piernas en el Palacio del Gobierno. ¿Estaban buenas las piernas? Apetecible. ¿Qué le dijeron? Que dijera a nuestra presidenta que no era cierto, que era falso, que era bueno, las estupideces. Empezando por la gente que maneja la comunicación en el país. Y ¿de qué se trata esto? Un dato importante es si estaba encamable la dama. Súper. Súper encamable. Sí, sí. Tengo la dirección por si la quiere. Bajo esa perspectiva, esos 2 errores, nomás por no decir de los últimos, ahí te va otro. ¿Cuántas iniciativas mandadas por la presidenta no pasaron? Chéquenle. Simple y llanamente no está operando la Guardia. Hoy en la mañana me manda uno de los camaradas, ya estamos empezando a tomar parte del poder. Dije, pues ya se tardaron 2 años y pelos, cabrón. Porque empieza a hacer movimientos. Me supongo que me decía que se va este mono, que ya no va a estar en el partido, que ya metieron a una persona. Cuando alguien de ustedes dice que tienen que cambiar la Fiscalía General, cuando ustedes dicen, la presidenta, no, güey, se supone que es independiente. Le estás pidiendo al Poder Ejecutivo que se meta en el judicial, tú, ciudadano. No manches. ¿Cómo? Pues que no es lo que estás luchando, porque sean independientes. Pero bueno, eso te da la incapacidad de hacer un análisis real de lo que está pasando en este país. Y además, están errados. La Fiscalía General de la República está en manos del secretario de Seguridad Nacional. Nombren los 17 primeros lugares de la Fiscalía. ¿Conocen los nombres? ¿Saben de dónde vienen? Pues es la gente de Harvard. Cuando se habla así en términos generales, yo sugeriría a todos ustedes, métanse un poquito a la realidad. Olvídense del ruido. El ruido te evita conocer la realidad. Váyanse a los hechos. ¿Quiénes son los que están ahorita operando? ¿Cuándo los cambiaron? ¿Perdón? Sí. Antes de que siquiera llegara la señora, antes de que llegara la hora. Y al final del día, lo que tenemos con Estados Unidos es un problema de control, de administración. A quienes ustedes nombraron hace rato, él es el encargado del control, del manejo de las cuestiones de salud en el país, junto con la EPA. Resulta que sí. Estados Unidos no quiere que no pase el fentanilo, hombre. En una discusión que tuve con un diputado federal de Estados Unidos, de Florida, le decía, óyeme cabrón, ¿y cómo mueves toda la lana de los miles de millones diarios que genera el narcotráfico? ¿A poco lo mueves en camiones, cabrón?
lo están moviendo las empresas, lo están moviendo el mismo gobierno de ustedes. Y le entregué una serie de acciones donde la DEA agarraba el narcotráfico, compraba armas y se los daba a los de Nicaragua, a los de San Salvador. No me vengas con la intención de que no sabes. Aquí el problema no es de que no haya, sino quién tiene el control. Y en México perdieron el control. Y lo que quiere decir, está bien, hagan lo que tengan que hacer, pero bajo un control. Si la gente ingenuamente piensa que esta es una guerra para la final, no lo es. Es simplemente vamos a ponernos de acuerdo quién carajos va a manejar. Yo lo manejo, yo soy el que recibo, soy el mercado. Yo te voy a decir cómo, pero pon en orden a tus gentes. La presidenta está jugando el peor momento de su vida, sin apoyo de su gente, con traidores dentro, que te estoy dando los datos reales, no es ficticio. La meten en cada tontejada que tiene que salir a defender lo indefendible, porque no lo puedes defender. Y está perdiendo, si alguna vez lo tuvo, la intención de modificar el país. Ya creo que cada día que pasa, quienes estamos cerca de alguna gente de allá, perdemos la posibilidad de que la presidenta tome. ¿Qué va a quedar? ¿Te acuerdas aquella historia que decían, el que manda en el palacio está enfrente? Aquí el que manda no está enfrente, está en la chingada. Es una realidad. Lo de Andy, para que no se les vaya, Andy lo sacan ahorita porque es el momento técnico, jurídico, electoral, para que se vaya. Cualquier persona que quiera va a tener 6 meses antes. Tiene que renunciar antes del 30 de junio para poder entrar a ser candidato. Luego entonces es un aspecto estrictamente estratégico. ¿Por qué no se quedó en el Distrito Federal? Porque no gana o tiene posibilidades de perder. Y el que es gobernador de la Ciudad de México tiene fuero. Y está más difícil el fuero aquí que conseguir un fuero federal. Luego entonces véanlo como una medida estrictamente táctica de seguridad de la familia. Para mí, al final de estos días, el Tratado de Libre Comercio se va a arreglar, porque hace una semana, ¿te acuerdas que te platiqué que se juntaron Jinping y este cabrón de Trump? Y se arreglaron. Esos güeyes ya se arreglaron, hombre. Y a la siguiente semana llega Putin, a ver, ¿qué me tocó de todo este desmadre? Entonces, México no juega en eso, hombre. No nos hagamos ingenuos. Lo que tiene que hacer México, ¿qué carajos acordaste y qué papel voy a jugar yo? Esa es una realidad geopolítica que duele, que maneja, pero es real, objetiva y concreta. Entonces vamos a esperar qué carajos. Y alguien me decía, no, es que en noviembre vienen las elecciones en Estados Unidos. Muy bien. Nomás te voy a decir una cosa, ¿tú te acuerdas? ¿Con quién nos ha ido mejor en la relación de Estados Unidos? ¿Con los demócratas o con los republicanos? Los republicanos. A huevo. Entonces, ahora resulta que la pinche gente que quiere los demócratas nos van a partir la madre. El que más gente mandó, se portó más gacho con nosotros, fue Obama. No me vengan con... Por eso, o son ingenuos o la verdad la gente no se acuerda de la historia. Muy bien, hasta ahí llegué. Muy bien. Vamos a dejar este tema, si les parece. ¿Sí? Una observación. Yo no quisiera que hiláramos sobre un tema y otro. Si es sobre el tema electoral, el tema central, pues yo diría que adelante, sí, pero no se me desvíen, porque si no agarramos la hebra por otros lados. A ver. Que no se me va a olvidar, ¿verdad? Sí. Eso es lo seguro. Bueno, hay ocasiones en que uno ve las cosas con ojo de amor. Donde algunos vemos una mujer desencajada, casi previo a los problemas psicológicos,
otros ven una tigresa lista para la lucha. Ante la situación internacional, López Obrador decía que la mejor política era la política doméstica, la política local. Que la mejor política exterior era el interior. Exactamente, que la mejor política exterior era la interior. Pero él lo decía cuando uno se encuentra arropado por los suyos, cuando uno tiene liderazgo, cuando tiene una sociedad unificada en torno a uno. Yo veo desgraciadamente, y por allí le platiqué de un estudio que hicimos con alumnos de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Políticas de Salvador Borrego, de cómo cada vez es menos el apoyo que está recibiendo Claudia Morena y la Cuarta Transformación. El único apoyo que le está quedando es de la gente con escasos estudios o que recibe en una constante el apoyo social, pero que en realidad lo necesita, porque hay mucha gente que lo recibe y no lo necesita. Yo a Claudia la veo, contrario a lo que muchos dicen, en un laberinto que no sé cuánto va a tardar en salirse. Y lo que dice Ernesto es cierto. Desgraciadamente Estados Unidos no es el hombre el que decide, es el sistema. Así es que muchos se están frotando las manos diciendo, no, si pierde el hombre naranja las elecciones próximamente, aunque sea presidente, va a ser un presidente muy débil. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque ya quien domina, contrario a México, no es el hombre, es el sistema, y aquí es al revés. Aquí no domina el sistema, no domina un grupo, no domina una tigresa cada vez venida menos. Gobierna y domina un hombre de la chingada. Ahí la dejo. Muy bien, te escuchamos, Ramón, para cerrar el tema. La defensa ya está lista, adelante. Sí. No, hombre, la bronca es que ya eran dos cosas y ya se me olvidó la segunda. Bueno, entonces... La primera, no, la primera sí. Mira, la idea es que aquí en la mesa se señaló que uno de los cambios que se esperaba que se hicieran fueran el de la fiscalía. Y luego después se cuestionó que cómo era posible estar mencionando que se eligiera a un fiscal si era independiente. Entonces criticando de que cómo es posible que se diga eso si es una independencia. Pero luego inmediatamente se dice que todo el cuadro, todo el equipo de la fiscalía es del secretario de Gobernación. Entonces, pues, ¿cuál independencia? No, de seguridad. Del Pero, secretario de Seguridad. Del secretario de Seguridad, entonces, pues realmente no es independiente. Entonces, sí depende del Poder Ejecutivo quién es el fiscal. Como aquí en Nuevo León, o sea, no es independiente. Por eso habría que volver, hay que volver a las fiscalías que sean del Poder Ejecutivo, porque al final de cuentas lo siguen siendo. Y las fiscalías que sean procuradurías, porque al último nada más se le dio una independencia que no tienen, y al último se le libró del peso a los poderes ejecutivos.